Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hola, mister, buenas tardes. ¿Bien usted? Muy bien, aquí. Entonces la clase de hoy, la cual tiene por nombre fenómenos ondulatorios, ¿ya? La clase número 3, correspondiente a fenómenos ondulatorios. Todas estas clases nos van a permitir resolver las dudas, las consultas que tengamos en las guías que hemos enviado y en las próximas guías también que tengo que enviar para esta sesión, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o consulta de un problema o de alguna otra duda o consulta acerca de las guías que he enviado, puede hablar ahora, ¿no? ¿Alguien? Lo que vamos a ver es para otras guías. Claro, reforzar lo que hemos visto hemos visto hasta el momento y tener conceptos claros para que nos sirvan para responder las guías siguientes, Ya. ¿ya? Mister, yo no he estado en ninguna clase de física. ¿Podría ser como un repaso de la otra guía? Prácticamente no hemos resuelto dudas de las guías en específico. Hemos visto clases relativamente normales, por llamarlo así, de las clases que deberíamos haber visto en un comienzo. Todas las dudas, clases están subidas al canal de YouTube. Te la podemos hacer llegar para que tú las puedas revisar, ¿te parece? Ya. ¿O tienes alguna duda en específico de alguna guía? No, Por ejemplo, la clase pasada resolvimos un ejercicio que eran muy parecidos a los que habían en la guía, ¿ya? Donde nosotros calculamos el periodo, calculamos la velocidad de propagación, calculamos también la frecuencia, el número de ciclos o número de ondas también, todo eso hemos determinado en ejercicios de la clase anteriores. Pero los puedes revisar pronto te pueden enviar, no sé si estás en el grupo de WhatsApp ¿de física? de Parece que sí. física. Sí, ahí están todos. Si es que no hemos subido la guía, o sea, perdón, Hola, el link profe. para la clase, lo puedo revisar una vez terminado esta clase, Toma. Ah, ya. ¿ya? Ya. Ya, entonces partimos con la clase, con lo que tenemos que ver hoy. ¿Ya? Hoy, como dice, Mister, ¿sí? tengo una pregunta. Hay una guía que tiene como al final un enlace que no sé, es como un juego o no sé. Sí, eso también, eso es juego, también es parte de una guía, que es la última guía que enviamos, Sí, ¿ya? Ese fue un concurso que hicimos en el departamento, en particular la asignatura mía que es de física, que era resolver una especie, no sé si han visto el programa Pasapalabra. Hay una parte sí. de ese programa que es el, el rosco, ¿ya? Donde engloba muchos conocimientos, y nosotros logramos hacer el rosco de la física, donde pudimos ver eh, ciertos conocimientos que teníamos adquirido ya en primero medio. Si quieren podemos desarrollar esa actividad, la podemos revisar ahora al final de la clase, Sí, por favor. ¿ya? Ahí la podemos revisar. Entonces, vamos a Hola, lo de... mister. Hola Ismael, ¿cómo estás? Mire usted, Bien, gracias. recién llegando atrás. ¿Sí? Qué bueno que ¿Sí? se haya conectado. Qué feo, qué feo. Ya, vamos a la ¿Qué? clase correspondiente. Entonces, lo de hoy tenemos que ver fenómenos ondulatorios, ¿ya? El objetivo de aprendizaje es acá demostrar que comprende por medio de la creación de modelos y experimentos
que las ondas transmiten energía y que se pueden reflejar, refractar y absorber considerando sus características, amplitud, longitud de onda y velocidad de propagación, entre otras. Esos conceptos de reflexión, de refracción, de absorción son los que vamos a revisar en esta clase. Acá, si ustedes pueden ver la pantalla, hay una foto, ¿cierto? Aquí, esta es una foto que me sacaron a mí cuando yo estaba trabajando en un colegio acá en Talca. Ahí llevamos ciertos experimentos a colegios de enseñanza básica de acá de la comuna de Talca. Y acá podemos observar que una pequeña está sosteniendo una cuerda, ¿ya? Y esa cuerda está fija. Ese es un aparato eléctrico, que es un generador de pulso. ¿Cuál es la función de generar de pulso? Generador de pulso es generar un pulso, dependiendo de la frecuencia de este aparato. Ahí tiene unos botones. Yo le puedo realizar más frecuencias que otras, y esa cuerda va a ir oscilando dependiendo de la frecuencia que yo le dé a este aparato eléctrico, ¿ya? A medida que la frecuencia aumenta, la cantidad de ciclos que se ven en esta cuerda es mayor, ¿ya? Es un experimento bastante entretenido que podemos hacer una vez que volvamos a clase, ¿ya? Y ahí, si ustedes pueden ver una cámara de alta resolución, donde podemos observar cómo en una cuerda se ve claramente los nodos y los antinodos que estamos formando ahí en esta cuerda, ¿ya? Los aprendizajes que tenemos, los aprendizajes esperados para esta clase, o lo que nosotros vamos a aprender en esta clase, va a ser sobre la reflexión de las ondas, la refracción, la difracción de ondas, el concepto de interferencia, el concepto de absorción y el concepto de resonancia. Todos estos conceptos tenemos que revisarlos en mayor detalle para que podamos tener claridad de estos conceptos, que son fenómenos asociados a las ondas, ¿ok? La clase anterior, para la persona que se viene integrando recién a nuestras clases, nosotros en la clase anterior vimos que las ondas poseía ciertas características y nosotros las podíamos clasificar, ¿ya? Las características principales de unas ondas o un tren de ondas era la longitud de onda. Recuerdan que era lo que medía. Vamos a tratar de hacer un dibujito sencillo. Lo que medía un monte al llegar al otro monte. Sí, esa era una forma de determinar una longitud. Acá estoy dibujando lo más parecido a un tren de onda, ¿ya? Recuerdan que lo primero, acá tenemos que trazar una línea de equilibrio, ¿ya? Esa línea de equilibrio es la que me divide la onda en dos partes iguales, recuerden. Y otros conceptos que teníamos asociados aquí a la onda era el nodo, era el punto que me cortaba la onda en dos partes iguales, la atravesaba, corta la onda. Estos círculos que estoy yo dibujando acá en las ondas se conocen como nodos, ¿se acuerdan? Y Sí. cuando nosotros uníamos tres nodos consecutivos, generábamos un ciclo completo, es decir, una longitud de onda. Lo que mide, por ejemplo, si nosotros le llamamos acá a este punto A, y a este punto después yo le llamo B, lo que mide la longitud de A, B, se conoce como longitud de onda, que lo podemos interpretar como esa letra griega significaba la longitud de onda, ¿recuerdan? Otra forma Sí. para identificar cuánto mide una longitud de onda era medir de un monte a otro monte, ¿cierto? Ahí teníamos también una longitud de onda. Y de valle
a valle también formamos una longitud de onda. Es decir, esto y esto miden lo mismo. Es la longitud de un ciclo completo. ¿Ok? Sí. Muy bien. El otro concepto era la amplitud, que era lo que medía desde nuestra línea de equilibrio hasta el punto máximo. Lo que mide desde la línea de equilibrio hasta el punto máximo se conoce como amplitud. ¿Ya? Después, cuando veamos el sonido, vamos a adentrarnos más en profundidad en el concepto de amplitud, porque vamos a darnos cuenta que ese concepto de amplitud está muy relacionado con el volumen de un sonido. ¿Ya? Eso quiero que lo recuerden para después. ¿Ya? Que el volumen de un sonido está relacionado directamente con la amplitud de ese sonido. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de amplitud de un sonido, estamos hablando de la energía en sí de ese sonido. ¿Ya? Después, cuando veamos la luz, vamos a ver que la frecuencia está relacionada con la energía de esa luz, que es un tipo de onda electromagnética. Esos son conceptos que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces recuerden, la amplitud está muy relacionada de manera directa con el volumen de un sonido. Y es lo que mide la posición vertical desde la línea de equilibrio hacia el punto máximo de una onda. Si yo tengo otra onda, por ejemplo, de esta forma, ¿ya? ¿Se dan cuenta que es distinta? Es por llamarla a decir, es más grande. Esa es la amplitud. ¿Quién tiene mayor amplitud? ¿Esa amplitud o esta amplitud? ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor amplitud? Las dos. La que tiene dos comillas, ¿verdad? Está Sí. como más alargada, ¿verdad? Sí. Si yo dibujo otra onda encima de ella, por ejemplo, y llega hasta arriba, esta onda tiene mucho mayor amplitud. La amplitud amarilla es mayor aún. Ese es el concepto de amplitud, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, mister. Muy bien. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos ahora del periodo, ¿qué era el periodo de una onda? ¿Alguien lo puede definir? ¿O con sus palabras? El tiempo de duración. Sí, muy bien. Es el tiempo empleado por la partícula en una onda que se demora en recorrer un ciclo completo. Eso se refiere al periodo. El tiempo que tarda una onda en generar un ciclo completo. Ese es el periodo. ¿Ya? ¿Mari, está quedando claro? Sí, mister. Muy bien. Entonces el periodo tiene que ver con el tiempo empleado por una partícula en una onda para generar un ciclo completo. Vamos acá a nuestro ejemplo. Si yo tengo una partícula en rojo, parte acá, el tiempo que demora en recorrer todo este camino rojito, el tiempo que se demora esa partícula en ir desde A hasta B, se conoce como el periodo. ¿Ya? Y recuerden, el periodo de una onda Se representa con la T con mayúscula. la T mayúscula, muy bien. Ese es el periodo. Muy bien. Y después teníamos el otro concepto que era la frecuencia. ¿Y la frecuencia, a qué se refería la frecuencia? ¿A quién sabe? El tiempo que dura en recorrer los ciclos completos. Muy parecido. Recuerden que el periodo y el tiempo, y el periodo y la frecuencia están relacionados de forma inversa. Su fórmula es la misma, solamente que están de forma inversa. Si yo quiero sacar el periodo de una onda, recuerden que era el tiempo
el tiempo partido por el símbolo del gatito. ¿Se acuerdan que el símbolo del gatito representaba el número de ciclos de un tren de onda? Eso lo dijimos en la clase pasada. Sí. Ya. La frecuencia es al revés. Era el número de ciclos, que se representaba por el símbolo del gatito, Partido del tiempo. partido en el tiempo t. Físicamente, recuerden que el periodo era lo que se demora la partícula de la onda de color rojo en recorrer de A hasta B. Eso es un ciclo completo. Ahora, la frecuencia también está relacionada con el tiempo. La Pero, rapidez. pero es la cantidad, ojo con esto, la frecuencia es la cantidad de ciclos que se generan en una en un tiempo específico, que en este caso sería un segundo. Recuerden que el tiempo en sistema internacional lo podemos interpretar se mide en segundos, ¿recuerdan? Sí. Cuando nosotros trabajamos en física, el tiempo siempre debemos llevar los segundos, porque es la unidad internacional del tiempo, ¿ya? Y en frecuencia, entonces, ¿cuántos números de ciclos se generan en un segundo? ¿Ya? Es decir, si de A hasta B se demora, transcurre un segundo, que su frecuencia es 1. Es decir, que en un segundo alcanza a recorrer 2 ciclos. O sea, perdón, un ciclo completo. En un segundo. ¿Ya? Si nosotros decimos que su frecuencia es de 2 Hz, significa que alcanza a hacer 2 longitudes de onda completa, 2 ciclos completas en un segundo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de Sí. frecuencia, es la cantidad de ciclos completos que se forman en un segundo. ¿Ya? En cambio, en el periodo, recuerden que es el tiempo que se demora en generar solamente un ciclo. ¿Se entiende? Cuando hablamos de periodo, estamos relacionando solamente un ciclo. ¿Cuánto se demora una partícula en generar un ciclo completo? Pero cuando hablamos de frecuencias, ¿cuántos ciclos completos se generan en un segundo? ¿Ok? Y la es la rapidez que tiene esa partícula en esa onda en todo el trayecto. ¿Se entiende? Esa es la rapidez de onda y teníamos 3 formas de identificar la rapidez de propagación. Yo la próxima entrega de guía para ustedes voy a hacerles un par de ejercicios y les pido determinar la longitud de onda, la amplitud del periodo, la frecuencia y la rapidez de propagación de ciertas ondas. Lo mismo que hicimos en la clase pasada, ¿ya? Ya. Eso es lo que les puedo preguntar en esta guía que les voy a enviar, ¿ya? Lo otro que vimos en la clase pasada fue la clasificación de las ondas según su naturaleza. La podíamos clasificar en 3 formas. Según su naturaleza, si son mecánicas o electromagnéticas. Un ejemplo de ondas mecánicas es el sonido. Un ejemplo de una onda magnética es la luz, ¿ya? La otra tipo de clasificación de las ondas era la dirección de oscilación de las partículas. Si una onda se transmite en la misma dirección de que se propagó esta onda, decimos que es una onda longitudinal. Si la oscilación de las partículas forma un ángulo de 90 con el foco en donde se produjo esta onda, se clasifican en transversales. Ejemplo de ondas longitudinales es el sonido, es decir, yo le estoy hablando frente a mi pantalla, yo estoy hablando en dirección a mi computadora hacia adentro, y las partículas mismas están chocando en la misma dirección. Eso significa que el sonido es un tipo de onda mecánica y longitudinal. ¿Se entiende? En cambio, la luz, si yo pongo un haz de luz aquí, yo estoy apuntando hacia mi computador, ¿verdad? Un haz de luz lo estoy apuntando. Pero ¿dónde se ve el haz de luz? Se ve por todos lados, porque se propagan en forma transversal. ¿Ok? Sí. Y cuando teníamos la clasificación del sentido de propagación, nosotros las clasificábamos en viajeras y estacionarias, ¿ya? Cuando eran viajeras, cuando solamente tenían un sentido, ¿ya? Como las olas del mar. ¿Se acuerdan que en la clase pasada decíamos este ejemplo? Y las estacionarias se forman con
con la combinación de dos ondas viajeras. Cuando chocan, se devuelven y forman ondas estacionarias. La foto que les mostré recién, es la forma de una onda estacionaria. Esa. La niña, ahí se ve que la dirección va hasta mi generador de pulso, ¿cierto? Pero rebota, se refleja, y se forman como si fueran unas guatitas que se ven ahí, son los antinodos. Ahí yo estoy formando ondas de tipo estacionaria, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ver con respecto al resumen de la clase pasada, ¿ya? ¿Dudas, consultas? No. Eso es lo que vimos a grandes rasgos en la clase pasada, ¿ya? La clase pasada vimos las características principales de unas ondas y su tipo de clasificación. Hoy vamos a ver fenómenos ondulatorios. Algunos datos interesantes que podemos decir de la onda. Las ondas en el océano se generan principalmente por la acción del viento, ¿ok? Moviéndose a través de la superficie del océano. La generación de las ondas del océano son principalmente por el efecto del viento. Y también se forman por el efecto de la fuerza de gravedad que ejerce la Luna con respecto a la Tierra, ¿ya? Las olas se forman por la fuerza de acción de gravedad que tiende la Luna con respecto a la Tierra, está ejerciendo ciertas fuerzas que la Luna está atrayendo a la Tierra hacia ella, y la Tierra está atrayendo a la Luna hacia él. Valen lo mismo, ese efecto, ¿ya? Eso es de acción y reacción. La misma dirección y la misma intensidad con que la Tierra está atrayendo la Luna está atrayendo con la misma fuerza, pero en sentido contrario a la Tierra. Y esa interacción de fuerzas, por llamarlo así, me genera las mareas junto con la acción del viento, ¿ok? El medio es la sustancia o material que transporta una onda mecánica. Cuando yo estoy hablando a ustedes en esta clase, el medio de propagación, cual yo estoy utilizando es el aire. Yo estoy hablando, ustedes me pueden escuchar gracias a la acción del aire, que son partículas que están chocando entre ellas, y eso me está generando, me está permitiendo poder establecer una comunicación con ustedes. Si yo extraigo todo este aire aquí en esta pieza, en este salón donde yo estoy haciendo esta clase, ustedes no van a escuchar, no me van a escuchar nada, porque no está ese medio material que me permite generar esta comunicación con ustedes. ¿Ok? Si no existe un medio material para poder propagar una onda mecánica, no vamos a tener comunicación. ¿Ok? Y esa es la gran diferencia entre una onda mecánica y una onda electromagnética. Una onda mecánica sí o sí necesita de un medio material elástico, denso, que se pueda variar en temperatura, en elasticidad, en densidad. Todos esos medios necesitan una onda mecánica para poder propagarse. Si no existe ese medio, no hay propagación de ondas mecánicas. En cambio, las ondas electromagnéticas sí se pueden propagar por el vacío, que es que todo ese medio material no existe en el vacío. El vacío es prácticamente nada. Se pueden propagar. Si las ondas electromagnéticas no pudieran propagarse en el vacío, la vida no podría ser posible en este sistema solar, en este universo, ¿ya? Porque ¿cómo podemos transportar? Imagínense que no pudiéramos, las ondas electromagnéticas no se pudieran propagar, como el gran porcentaje del universo es vacío, las ondas del Sol, las ondas de todos los soles, todas las estrellas que forman el universo, no podrían llegar a nosotros y no nos podrían dar energía donde se pueda permitir la vida, ¿ok? O sea, es muy importante que las ondas electromagnéticas se propaguen sí o sí por el vacío, ¿ya? Acá dice también que eso es que una de las cosas más importantes recordar acerca de las ondas es que transportan energía, nunca materia, ¿no? Esto lo hace muy diferente a otros fenómenos de la física, ¿ya? Muchas ondas no las podemos observar, ¿ya? Las microondas.
Ustedes cuando parten un pan, le echan un trozo de queso y lo ponen a derretir en el microondas, ustedes pueden estar eternamente mirando el microondas, pero jamás obviamente ven la luz del microondas adentro, pero no las ondas electromagnéticas que permiten, que generan el calor a mi pan, a mi queso para que se derrita. Esas ondas yo no las puedo observar. O cuando estamos escuchando, o las ondas del celular, el wifi, todas esas ondas son tipo de onda electromagnética y esas no se pueden ver a simple vista. ¿Ya? Y son muy dañinas, de hecho. Si tú te paras frente a un microondas cuando se está derritiendo, el daño que tú te estás haciendo a tu cerebro es gigantesco. ¿Han ido a sacarse radiografía alguna vez en su vida? Sí. No. No. ¿Se han sacado alguna vez rayos X? ¿Por dónde No, por dónde las hace pasar, a los que han ido, a las que han ido, por dónde las hace pasar el tecnólogo médico para poder sacarse esta radiografía? ¿Dónde se Por una encuentra él? máquina, ¿Perdón? como por una máquina. Una máquina de Por una rayos máquina, ¿cierto? Pero ¿dónde está esa Sí. persona? Esa persona se está escondiendo detrás para poder operar esa máquina detrás de una pared de concreto muy gruesa. ¿Han visto esa pared? Sí, es Sí. como en la Sí. película. Sí, es porque él está en constante trabajo, en bastante comunicación muy cercana con ondas de rayo X, que son ondas de mucha energía. Si él no tuviera esa concreto muy gruesa para poder separar su oficina de trabajo con las máquinas de rayo X, esa persona tendría cáncer luego de trabajar un par de años. Porque la radiación que irradie estas máquinas es muy elevada. Por eso esta persona tiene que estar detrás de un muro o a través de trajes especiales. ¿Ok? Una de las olas más altas, dice, una de las olas más altas, una de las olas más altas de casi 30 metros fue medida en mar abierto, dice, con un viento Beaufort 9, cerca de la isla Rockall, a 250 kilómetros al oeste de Escocia. O sea, la ola que formaron fueron de casi 30 metros, gigantesca, ¿eh? Gigantesca. También le enviaron, porque me avisó el Zoom de que se estaba terminando, quedan 10 minutos, le enviaron el otro link, ¿cierto? Para la parte 2 de la clase. Sí. Ya, muy bien. Cuando se termine esta, acceden a la otra. Ya dice, propiedades de las ondas. Aquí analizamos nuestro entorno, ¿ya? Dice, cuando las ondas interactúan con determinados obstáculos, algunas de sus características, como la dirección o la rapidez, se modifican. A continuación analizaremos cómo dichos cambios obedecen a determinadas leyes y principios físicos. Nosotros aquí tenemos una situación. Tenemos aquí un puerto, hay un barco, ¿ya? Acá hay algas en el fondo de este mar, ¿ya? Ahí está el mar, ¿ya? Ahí se ven las ondas, ¿ya? Aquí está el sol, aquí se puede ver el sol cómo llega al mar y luego pasa a otro medio y le origina vida a ciertos seres vivientes marinos, ¿ok? Eso, ¿cómo funciona este fenómeno? De que pase, por ejemplo, para determinar, por ejemplo, la profundidad, disculpen, para saber la profundidad, más o menos donde se encuentra un barco, o la profundidad del barco, donde está varado un barco, se utiliza un equipo que se llama el radar, ¿ya? El radar funciona, que genera una onda, llega hasta el fondo y luego se devuelve. Eso me permite determinar a qué profundidad está ese barco, cuál es la profundidad del mar en ese punto, ¿ya? ¿Y cómo funciona eso? Lo que vamos a ver a continuación.
¿Cómo funciona un radar, por ejemplo? Imaginemos que el barco está aquí y en el fondo del mar está allá, ¿ya? La palabra reflejo o reflexión se utiliza en la vida cotidiana para describir lo que vemos en un espejo o en la superficie del agua, ¿ya? Mister, ¿Sí? hasta aquí ya hay que entregarle a usted. Las guías que tienen que entregarme, recuerden que dimos plazo hasta fin de mes para entregar las 5 guías de física. Ah, ya, son 5 guías las que hay que entregarle a usted. Sí. Ya. Ya. Gracias. Ok. Ya, en física entonces un reflejo es cuando una onda se encuentra con un nuevo medio que actúa como una barrera, causando que la ola vuelva al medio original. La ola se refleja fuera de la barrera en un ángulo que es igual al ángulo incidente de la onda que golpea la barrera. Aquí podemos ver todo lo que dice acá. Todas estas palabras lo definimos así. Si viene un rayo de luz, por ejemplo, se conoce como rayo incidente. Imaginemos que acá está el sol, ¿ya? Aquí viene un rayo de sol, una de luz, viene en esa dirección, ¿ya? Ese rayo solar llega al suelo, aquí está imaginemos acá, un piso, o por ejemplo el pasto. Lo primero que yo debo identificar acá es lo que se conoce como esta línea, ¿ya? Que forma un ángulo de 90 con la superficie, se conoce como línea normal, ¿ya? Esa normal se forma un ángulo de 90 con el piso y me divide la onda en esta parte. Dice que tengo un frente de onda incidente, rebota, y ese ángulo que tengo ahí, que se conoce como θ1 o θ incidente, es igual a este ángulo de acá, ¿ya? Al θ reflejado, ¿ya? ¿Se entiende? Que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Y eso se produce siempre cuando la superficie con la cual rebota este rayo es lisa, ¿ya? Eso sí o sí, para que se cumpla esa condición de la ley de la reflexión, que es esta, la superficie tiene que estar completamente lisa. Si no está lisa, es otro tipo de reflexión, que lo vamos a ver ahora en continuación. Como ustedes pueden ver, acá yo tengo un espejo, ¿ya? Yo tengo un espejo. Y este espejo, y tengo una linterna. Y yo enfoco la linterna en dirección al centro del espejo. Y este rayo de la linterna se va a reflejar. Y si yo acá trazo la línea normal, ese ángulo de acá, que forma la normal con el rayo incidente, es igual a este ángulo de acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Ujú. Eso Sí, pasa, profe, sí se entiende. ese pasa siempre y cuando, recuerden, la superficie es lisa, completamente lisa, ¿ok? Ujú. Eso tiene que ver con la reflexión de una onda. ¿Ya? Aquí vemos. Dice, tengo un emisor, tengo la onda original, hay un objeto, ese objeto choca y se refleja. Un ejemplo de una reflexión, un ejemplo de la reflexión, es lo que nosotros, un ejemplo de la reflexión, es lo que se conoce como el eco. ¿No? ¿Han escuchado hablar del eco, verdad? Sí. Ya. La reflexión entonces es un fenómeno que consiste en la desviación de las ondas. Estas cambian de ángulo apenas entran en contacto con una superficie. Eso es lo que decía de la superficie. Así las ondas emitidas por el Sol llegan a nuestro cuerpo y son en su mayoría reflejadas, ¿ya? Después vamos a ver, ¿se han dado cuenta cuando ustedes utilizan ropa de color negra, por ejemplo? ¿Se han sentido que como que tienen más calor? Cuando ocupan, por Ujú. ejemplo, ropa negra en el verano, ¿qué les sucede? Produce más calor esa ropa, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Eso después vamos a explicar por qué pasa eso, por otro fenómeno, ¿ya? Cuando la luz llega a la superficie de un cuerpo es difundida en gran parte o totalmente en todas las direcciones.
Pero si la superficie de un cuerpo es totalmente lisa, lo que decía recién, entonces los rayos luminosos son rechazados o reflejados en una sola dirección. Eso siempre pasa cuando la superficie es lisa. Ahora, si ustedes logran ver acá en esta imagen, donde dice eco, se dan cuenta de una persona que está acá en un bote y esta persona está gritando, ¿ya? Para que esta persona pueda escuchar el eco, tiene que estar a 17 metros de distancia como mínimo, ¿ya? Si está a menos distancia de eso, no se va a producir eco, ¿ya? Sí o sí tienen que ser 17 metros. Así que ahora yo les voy a dar una tarea que quiero que me la presenten en la próxima clase, ¿ya? Esa pueden tener décimas para la posible calificación, cuando califiquemos alguna guía o alguna prueba, voy a darles estas décimas, ¿ok? Así que la tarea que yo les voy a dar es por qué se necesitan 17 metros mínimo para que se produzca eco, ¿ya? Esa es la tarea que les tengo que tienen que averiguarme ustedes para la próxima clase. ¿Cómo, mister? ¿Puedes repetir de nuevo? Ya. ¿Por qué se necesitan 17 metros como mínimo para que se forme eco? Se está terminando el tiempo de esta clase, así que recuerden que el link de la siguiente clase está enviado para que continuemos con la segunda parte. Recuerden la tarea, ¿por qué se necesitan 17 metros como mínimo para generar eco? Grabar entonces. Entonces, recuerden, la tarea que es para la próxima clase, ustedes me deben enviar el motivo de por qué deben tener como mínimo 17 metros de distancia para que se produzca el eco, ¿ya? Alguna ayuda para esa tarea es que tiene que ver con la velocidad del sonido, ¿ya? Ya. La reflexión se puede producir de dos maneras, ¿ya? Se puede producir de dos maneras. La primera es la reflexión regular o especular. Esta es la reflexión en la que utilizamos de ejemplo el espejo plano, ¿ya? Cuando se da en una superficie lisa, en este caso, todos los rayos reflejados son paralelos entre sí y se desvían en una sola dirección, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros cuando vamos al baño y nos miramos al espejo, lo que estamos ahí viendo, lo que está ocurriendo al ver nuestro reflejo, es que estamos viendo el fenómeno de la reflexión de una onda, ¿ya? Cuando nosotros nos miramos al espejo en la mañana, lo primero que vemos es un fenómeno físico, es la reflexión de una onda. En particular, la reflexión de la luz en una superficie lisa. Es decir, estamos frente al fenómeno físico de la reflexión regular o especular. ¿Por qué? Porque la superficie del espejo es lisa, completamente lisa, entonces nosotros vemos nuestro reflejo perfecto, ¿ya? ¿Qué pasa si yo a ese espejo lo genero de forma irregular, por ejemplo, como los vidrios de la catedral? ¿Han visto vidrios de catedrales como que están hechos como de puntas o de piedras, que no es lisa? ¿Cómo se ve el reflejo? ¿Han visto ventanas que no son lisas? ¿O espejos que no son lisos? El reflejo no se ve perfecto, ¿verdad? Eso es porque estamos frente a una reflexión irregular. Es cuando se realiza en una superficie rugosa. Si yo quiebro, por ejemplo, el espejo en la mañana,
lo que yo estoy formando, en vez de tener una superficie completamente lisa, bueno, aparte de eso, se forman lo que es una reflexión difusa, porque al chocar los rayos no se van a reflejar de forma perfecta, no van a ser paralelos entre sí, como sí pasa en el fenómeno de la reflexión regular o especular. Si yo tengo un rayo, ese rayo se va a desviar en el mismo va a cambiar en dirección siguiendo la ley de la reflexión, que dice que ese ángulo de acá, el rayo incidente, va a ser al ángulo reflejado. ¿Ya? Y acá tenemos una reflexión difusa, que los rayos no se reflejan en forma paralela, sino en varias direcciones. Pero los colores que ves de los objetos son aquellos rayos que no son absorbidos y que son reflejados en diferentes direcciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en esta foto, que usted cree que acá podemos observar ambos fenómenos. Ambos fenómenos. Si ustedes se dan cuenta, hay un valle con ciertas precordilleras y cordilleras, ¿cierto? Acá hay agua. Si se dan cuenta, nosotros no observamos la parte del agua, se refleja completamente. ¿Por qué? Porque el agua, como está es una superficie completamente líquida, o sea, perdón, lisa, ¿ok? Y está limpia más encima de esa agua, entonces se ve perfectamente el reflejo de la parte superior, ¿se entiende? Pero si nosotros observamos la parte de atrás, donde se ve más o menos difusa la cordillera, es porque la cordillera en sí no tiene una superficie completamente lisa, es más, es completamente irregular, por eso se ve de forma difusa, ¿entiendes? En cambio el agua, como superficie lisa, completamente lisa, se ve el reflejo completamente normal, o sea, perdón, regular. ¿Ya? Ahí tenemos el fenómeno de la reflexión. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta con respecto a este fenómeno? No, profe, No. ningún. Muy bien. ¿Ya? Y podemos diferenciar varios elementos en la ley de la reflexión. Acá tenemos la imagen de un cántaro que se está reflejando en un espejo, ¿verdad? Aquí tenemos el proceso de la reflexión perfecta, ¿cierto? En la reflexión regular. Y algunos elementos que tenemos en el fenómeno de la reflexión es el rayo incidente. ¿Ya? Es decir, si tenemos el rayo, ese rayo incidente, el que viene en la dirección de la misma fuente, rebota en la superficie, que es la superficie incidente, se forma después el reflejo de ese rayo que incide, se forma en un rayo que es completamente reflejado. El producto del reflejo de un rayo incidente se forma en un rayo reflejado. Y el ángulo de incidencia, estamos aquí, es igual al ángulo de reflexión. Ahí tenemos, recuerden, la normal, que es la línea imaginaria que forma un ángulo de 90 con la respectiva superficie. ¿Ya? Ahí tenemos el medio. En este caso, si estuviéramos estamos viendo un rayo de luz, el medio es el aire que se está viendo ahí. ¿Ya? Entonces el rayo reflejado es el que resulta después que ha entrado en contacto con una superficie que impide su continuidad. Siempre se produce la reflexión entre dos medios distintos. Recuerden, el primer medio acá es el aire, que es donde viene este rayo, choca con un medio distinto, que es, en este caso puede ser el piso, de una superficie completamente liso. Ese es otro medio distinto. Entonces cuando se produce el contacto de un medio a otro, se refleja. Ahí está el fenómeno de la reflexión. ¿Ya? El punto de incidencia es el punto donde el rayo entra en contacto con una superficie, el punto de ahí. ¿Ya? El ángulo de incidencia es el ángulo formado por una recta imaginaria, es lo que decíamos de la normal, el ángulo de incidencia, y el ángulo de reflexión vale lo mismo, pero es por la recta imaginaria trazada a partir del rayo reflejado. Son los conceptos que engloban el proceso de la reflexión de una onda. Bueno.
Ahora vamos al siguiente concepto, que es la refracción de una onda, ¿ya? Y la refracción de una onda se produce cuando una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro. Junto con el cambio de dirección, producto de pasar de un medio a otro, también la refracción provoca un cambio de la longitud de onda y la velocidad de la onda, ¿ya? Lo que sí se mantiene inalterable es la frecuencia, ¿ya? Ojo con ese dato, mucho ojo con ese dato. La frecuencia jamás cambia de una onda, si es un tipo de onda en específico, ¿ya? Si yo tengo la frecuencia de un rayo de luz específica, aunque ese rayo pase desde el vacío, imaginemos el Sol. El Sol emite un rayo electromagnético, viaja hasta llegar a la Tierra por medio del vacío, ¿verdad? Llega a la Tierra, pasa a la atmósfera, hay varias capas, sigue pasando de un medio de distinta densidad a otro medio de distinta densidad, porque las capas de la atmósfera tienen eh, ciertas diferencias de temperatura, de densidad, de elasticidad. Cada capa de la atmósfera tiene ciertas condiciones físicas distintas una a otra, y al cambiar de esas capas de la atmósfera también estoy cambiando la dirección, también estoy cambiando la longitud de onda y la velocidad de onda, porque son medios distintos, ¿ya? Pero lo que se mantiene inalterable es la frecuencia de esa onda. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Una onda jamás va a cambiar su frecuencia, ¿ya? Lo que sí cambia, al cambiar de un medio distinto, cambia su dirección, cambia su longitud de onda, cambia su rapidez de propagación, pero la frecuencia se mantiene inalterable, ¿ya? Imaginemos entonces acá viene el incidente, ¿ya? Tiene la línea normal, pasa a otro medio, imaginemos que pasa del aire al agua, ¿ya? Entonces se refracta, cambiando la dirección un poco, ¿ya? Y ese N1 y ese 2, la cantidad de cambio de la onda debido a la refracción depende del índice de refracción de los medios. Cada medio material tiene un índice de refracción distinto a otro. Dependiendo de las características físicas de ese medio tiene un índice de refracción asociado, ¿ya? ¿Y qué es el índice de refracción? El índice de refracción, como se ha dicho, la rapidez de propagación de la luz cambia según el medio por el que viaja. El índice de refracción, entonces, relaciona la velocidad de la luz en el vacío, que eso vale 300.000 kilómetros segundo, ¿ya? El índice de refracción relaciona la velocidad en el vacío con la velocidad de la luz en el medio, ¿ya? En la ecuación tenemos n, que indica el índice de refracción, es igual a c. C indica la velocidad de la luz en el vacío, ¿ya? Eso es para que lo anoten. C indica el valor de la velocidad de la luz en el vacío, son 300.000 kilómetros segundo, ¿ya? Partido por la velocidad de la luz en el medio, ¿ya? Y aquí tienen una tabla, no sé si la alcanzan a ver bien. Acá tengo una tabla donde dice que es un material, un índice de refracción. Como acá el primer material es el vacío, obviamente el índice de refracción es 1. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz en el vacío vale 300.000 kilómetros segundo. La velocidad de la luz en el vacío obviamente es la misma. Entonces un número partido por sí mismo vale 1, ¿ya? Por eso se dice que el índice de refracción en el vacío es 1, ¿ya? Y a medida que avanzamos en densidad, no sé si se alcanza a ver, pasamos del vacío al aire, por ejemplo, al agua, a la glicerina, al metanol, al cuarzo, al vidrio, y finalmente al diamante. A medida que avanzamos en densidad, el índice de refracción es mayor, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que su medio se resiste a que la luz lo atraviese, ¿ya? Eso más o menos significa el índice de refracción. Y aquí tenemos, por ejemplo, el fenómeno de la dispersión de la luz, ¿ya? Un ejemplo de refracción es un prisma, ¿ya? ¿Conocen los prismas? Son espejos triangulares que forman una especie, son puros espejos triangulares que son de vidrio,
por lo general. Este es el experimento que hizo Newton, de la dispersión de la luz. ¿Ya? La otra vez yo hice un video explicando más o menos este fenómeno. ¿Ya? La luz, como nosotros la conocemos como un rayo de luz normal, está formado por los 7 colores del espectro. ¿Ya? El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Si nosotros hacemos un círculo y dividimos el círculo en todos los colores del arco iris, y si ese círculo lo pintamos y lo dividimos en esos colores, y lo pintamos cada cuadro en el color que corresponde, si ese círculo yo lo hago girar rápido, ¿qué es lo que se me forma en ese círculo al final de moverlo rápidamente? Es un color blanco. ¿Por qué? Porque ya ahí yo lo que estoy haciendo es formando la luz, ¿ya? Y en cambio, en el proceso de dispersión de la luz, el rayo de luz, yo lo estoy haciendo pasar a través de un prisma y lo estoy descomponiendo en los colores que me forman la luz, ¿ya? Cuando la luz blanca pasa entre el prisma, se refractan las diferentes longitudes de onda de la luz. Las diferentes longitudes de onda de la luz se refractan de forma diferente y la luz se divide en un espectro de colores, ¿ya? ¿Y por qué hay algunos colores que se desvían más que otros? Eso es porque cada color tiene una frecuencia distinta a otra, ¿ya? El color rojo tiene menor frecuencia que el violeta, ¿ya? Eso quiero que quede claro, ¿ya? Este color, por ejemplo, tiene menor frecuencia, ¿ya? ¿Ya? Tiene menor frecuencia el rojo, tiene menor frecuencia. Y a medida que avanzan los colores hacia abajo, llego al violeta, que tiene mayor frecuencia, ¿ya? Pero el rojo, como tiene menor frecuencia, ¿qué es lo que tiene? Tiene mayor longitud de onda, ¿ya? Y a medida como el violeta tiene mayor frecuencia, tiene menor longitud de onda. Eso después, la próxima clase, cuando veamos el espectro electromagnético, lo vamos a explicar con mayor detalle. Pero quédense con esto hasta el momento. El color rojo tiene menor frecuencia, es decir, es menos energético, pero tiene una mayor longitud de onda, que el violeta, que tiene una mayor energía, es decir, una mayor frecuencia. Recuerden que la frecuencia en una onda electromagnética está relacionada con la energía, tiene una menor longitud de onda. Entonces, acá vemos la dispersión de la luz. Si nos damos cuenta, cada una de las ondas debe experimentar la misma velocidad. Ese rayo de luz viene a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz, ¿cierto? La frecuencia nunca va a cambiar al pasar de un medio a otro, aquí lo dice, que la frecuencia nunca cambia al pasar de un medio a otro. Por ejemplo, si viene una onda de luz blanca del aire al prisma, tendremos una disminución en la longitud de onda que se traduce en una disminución en su velocidad de propagación, que es la velocidad de grupo. Por lo tanto, el índice de refracción para este estudio básico de la óptica no depende de la frecuencia de la luz. El color rojo tiene una mayor longitud de onda, lo que está que el violeta. Por ende, al ingresar al prisma experimenta una disminución en su longitud de onda. Cada color tiene su propia velocidad de propagación dentro del prisma. Entonces, al tener una longitud de onda distinta por la cantidad de frecuencia distinta, se desvían de forma distinta, ¿sí? Y si se dan cuenta, el rojo se desvía y a medida que avanzamos en frecuencia hacia abajo, los colores se van desviando mayormente, ¿ya? Ese es el fenómeno de la dispersión de la luz. Un fenómeno conocido como reflexión interna total, pero netamente un proceso de reflexión, es el proceso de la reflexión interna total. ¿Y eso, cuándo pasa eso?
cuando tenemos un proceso de reflexión interna total, es cuando viene de un medio, cuando la luz pasa de un medio óptimamente más denso con índice de refracción N1, por ejemplo, aquí está la imagen N1, a otro medio óptimamente menos denso. O sea, al pasar de un medio más denso a otro menos denso, el índice de refracción obviamente son menores, son distintos, al atravesar la superficie entre ambos medios reflejándose completamente y quedando confinado totalmente las luminoso en el medio óptimamente más denso por cuyo interior se propaga. Es decir, si yo tengo un rayo de luz, por ejemplo, en el agua y quiere pasar al aire, llega un momento, un ángulo que se conoce como ángulo crítico, que ese rayo no se logra refractar, es decir, no pasa al medio que debería refractarse, sino que en vez de refractarse, es decir, de pasar de un medio más denso a uno menos denso, esa onda no logra atravesar ese primer medio material y se queda atrapada en ese material y se devuelve. ¿Ya? Para que este fenómeno ocurra es necesario que el ángulo del rayo de luz incidente respecto a lo normal sea mayor o igual al ángulo de incidencia crítico. Cuando yo tengo un ángulo crítico, es decir, se dan cuenta que si a medida que un rayo de luz se acerca a la normal, recuerden que esa es la normal, la voy a escribir acá, esa es la normal. ¿Ya, chicos? Esa es la normal. A medida que un rayo se acerca a la normal, ahí está la normal, ¿cierto? Ese rayo se está acercando a la normal. A medida que me avanzo a la normal, tiene más posibilidades de que un rayo se refracte. Pero a medida que nos vamos distanciando de la normal, se dan cuenta que aquí se distanció un poco, llega a un ángulo crítico donde donde el rayo reflejado no pasa de un medio al otro, sino que como que se va como por la superficie, se va como por la superficie. Imaginemos que este agua, el rayo, sí, a medida que yo me voy alejando de la normal, ese rayo llega a un momento donde no logra pasar al otro medio, que sería el aire en este caso. A medida que avanzo más y más de la normal, llega un momento donde ese rayo, en vez de refractarse, se refleja en el mismo medio. Por eso se conoce como reflexión interna total. Y eso pasa, por ejemplo, si yo tengo una agüita, que aquí tengo una imagen, esto pasa en la óptica, en la fibra óptica, por ejemplo. Si yo tengo un rayo de luz, por ejemplo, en esta agua, este rayo de luz se ve que nunca sale del agua, es porque se refleja constantemente. ¿Ya? Es el fenómeno de reflexión interna total. ¿Alguna duda o consulta? No, mister. Muy bien. No. No. Ok. El otro concepto que tenemos que ver es la difracción. Y la difracción de una onda se produce cuando una onda permanece en el mismo medio, pero se desvía alrededor de un obstáculo. ¿Ya? Recuerden la imagen cuando estábamos analizando estos fenómenos. Primero explicamos el proceso de la reflexión. ¿Se acuerda que un sonar se reflejaba? Acá el rayo de luz, para que salga ese fenómeno, ese ser vivo marítimo, puede ser una alga, un plancton, para que le llegue esa luz solar, esto se refracta, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, las olas, esas ondas que se forman en el agüita, al pasar por una abertura, se dan cuenta que la onda como que varía, es distinta, es porque estás pasando Sí, estás chocando. Esa onda está chocando contra esa parte ahí. Entonces, al pasar por un orificio, la difracción de una onda ocurre cuando un frente de onda atraviesa una abertura, por ejemplo, hay agüita y pasa por una abertura, esas ondas son distintas. Se produce un nuevo foco, por llamarlo así. Volvamos acá. Un ejemplo de una onda difractada que pasa a través de una pequeña abertura. Tengo una onda, por ejemplo, acá, y hay una abertura. Yo tengo otro foco acá, y se forma unas nuevas ondas, por llamarlo así, que tienen otro foco, tienen otra longitud de onda. Bien, bien. Y acá podemos ver cuando hay aquí por ejemplo hay un yate, o hay
cualquier hay una moto de agua, por ejemplo, y todas esa agua que se ve atrás, las ondas de agua que siguen un barco, por ejemplo, las olas detrás del barco se difractan o se desvían porque chocan entre ellas también. Y al chocar entre ellas, como que se forman otras ondas más, ¿ya? O por ejemplo, si yo estoy en un charco, por ejemplo, y tiro una piedra y eso se va formando ondas, se van alargando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando esas ondas chocan, por ejemplo, contra un palito o contra otro obstáculo? Se forman otras ondas y cada obstáculo está formando otras ondas más. Ese es el proceso de difracción, ¿ya? Después, cuando veamos la luz, también vamos a ver que la difracción de la luz es la que produce las sombras y las penumbras, ¿ya? Es la encargada de la formación de las sombras y las penumbras. Por ejemplo, la difracción de la luz se puede ver en el borde brillante, difuso alrededor de las nubes. Cuando, por ejemplo, está el sol, hay una parte que está despejada y hay una nube. Si ustedes ven la punta, la superficie de la nube, se ven como unos rayos. ¿Ya? Ese borde brillante y difuso alrededor de las nubes, eso es por el proceso de difracción. O lo que pasa, por ejemplo, cuando ven un CD, así como los patrones de luz en la superficie de un disco compacto, ¿ya? Esos patrones que se ven en la longitud al mover ese disco es por el proceso de difracción de la luz. ¿Okay? Ya nos quedan los últimos conceptos. ¿Ya? Entonces, la difracción, a simples palabras, es la propiedad que posee una onda de rodear los objetos que se encuentran en su camino para continuar desplazándose, ¿ya? Entonces aquí tenemos las olas del mar vistas desde arriba, ¿ya? Cómo se difractan al pasar un obstáculo de otro. Las ondas de radio difractándose en un cerro, es decir, si hay una onda de radio, hay un cerro, por ejemplo, entre dos casas, estas ondas de radio rodean el objeto y pasan, ¿ya? El penúltimo concepto, antepenúltimo concepto que tenemos que ver es el concepto de la interferencia, ¿ya? La interferencia que se relaciona es el efecto que se produce la superposición de dos o más ondas, ¿ya? Cuando tenemos la superposición de dos o más ondas, tengo procesos de interferencia. El primer proceso, el proceso de interferencia, si dos ondas están en fase, están en la misma fase, la interferencia se denomina constructiva. En este caso, la amplitud de la onda resultante es la suma de las amplitudes individuales de cada onda. Es decir, si yo tengo acá la onda A, aquí en la imagen, en la diapositiva, tengo una amplitud, por ejemplo, de 2 metros. Y yo tengo una otra onda que viene en la misma dirección, pero en distinto sentido, porque uno va en sentido derecho y el otro en sentido hacia la izquierda. Si ambas ondas miden 2 metros de amplitud, el resultado va a ser una sola onda que va a ser se dan cuenta, llega a un punto donde estas dos ondas se suman, ¿ya? Llega un momento donde se juntan estas dos ondas y forman una sola onda, pero con el doble de la amplitud, es decir, si esta onda mide 3 metros y esta mide 3 metros, en un punto donde la onda A choca con B, se forma la onda A más B, y la amplitud va a ser 6, porque sumo los 3 metros de la primera onda, que la denominé A, más la onda B, que la denominé B, ¿ya? Entonces, en un punto donde chocan estas ondas, la amplitud va a ser el doble. Y al pasar otro momento, la onda A sigue su camino y la onda B sigue su camino. ¿Se entiende? Sí, Ese es el proceso de interferencia. Cuando tenemos el proceso de interferencia destructiva, es cuando las ondas están en desfase. Si se dan cuenta ustedes acá, la onda AA, en el caso 2, la onda A sigue siendo una onda positiva, por llamarla así. La onda B es una onda prácticamente negativa, porque tiene la forma de esa onda es negativa. En el momento donde choca A más B, si se dan cuenta, si esta vale 2 y la B vale 2,
llega el momento donde sumar, esta valdría menos 2, porque va en sentido negativo. Entonces, al momento de sumar 2 más menos 2, se cancelan. Y en ese instante en donde se juntan estas dos ondas, es como si no existiera onda. ¿Se entiende? Imaginemos que es sonido. Si viene un sonido A de un lado, viene un sonido B de la misma amplitud, del mismo volumen, y chocan esos dos sonidos, en ese punto no existe sonido, porque la amplitud positiva se suma con la negativa y forman un cero. ¿Ya? Si se dan cuenta, después, pasado un tiempo, la onda A sigue su camino y la onda B también sigue su camino. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Ya, Sí, muy bien, profe. muy bien. Y ejemplos de interferencias, los sonidos se pueden interferir modificándose la amplitud de la onda sonora resultante. Imaginemos acá, estamos en un estadio viendo un partido de Chile, y Chile hace un gol. Al momento de cuando Chile hace un gol, imagínense, 30.000 personas esperando que Chile haga un gol, cuando las personas dicen gol, una persona que está, por ejemplo, a 2 metros de distancia del estadio siente cuando la gente grita un gol o canta un himno. ¿Por qué? Porque todas las personas están cantando al unísono las mismas palabras. Cuando grita un gol o cuando está cantando un himno nacional, imagínense sumar 20.000 personas que están gritando gol o 60.000 personas que están cantando un himno nacional al unísono, se siente muy fuerte. El volumen es muy alto porque se están sumando todas las amplitudes que son relativamente parecidas al mismo tiempo. Entonces el momento de cantar un himno nacional se escucha muy fuerte. ¿Por qué? Por el proceso de interferencia. Entonces ahora cuando vean un partido de Chile o su selección nacional correspondiente, es porque todas las personas están cantando al unísono lo mismo, entonces su volumen se siente muy fuerte debido al proceso de interferencia constructiva. Penúltimo concepto es el proceso de la absorción de las ondas, ¿ya? Y cuando tenemos el proceso de absorción de ondas es cuando es la capacidad que poseen algunos materiales para absorber ondas, ¿ya? Mientras mayor es la capacidad de un material para absorber ondas, menor es su capacidad para reflejarlas. Por eso los estudios, acá podemos ver, los estudios de sonidos o personas que se dedican a la música, ¿por qué están forradas? ¿Se dan cuenta que está forrada esa pieza de sonido? Es para que Sí. ese sonido no se escape, para que se focalice en ese Para que se mantenga adentro. se mantenga adentro, ¿cierto, Oriana? Se mantenga ese espacio. Es para Sí. que no se refleje el sonido, solamente se absorba y ese sonido se quede cubierto solamente en ese espacio. Y eso es el ¿Cómo fenómeno. es eso, profe? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? En ese Ponen como algodón, no sé muy bien sí, cómo se llama en la pared para lo que dijo el mister, no sé, para que se mantenga el el sonido sonido, y todo eso. para que el sonido no se refleje. Es para, Ah. la imagen de abajo es como una pared, al momento de emitir un sonido, ese sonido, en vez de reflejarse, se absorba. Porque al interior, imaginemos que por lo general estos objetos, alfombras, cortinas, espumas, en su interior tiene porosidades. Entonces, ese sonido, imaginemos que es una pared llena de cajas de huevo. Las cajas de huevo tienen esa forma porque tienen porosidad. Entonces, ese sonido se va quedando adentro y no se refleja. ¿Se entiende? Es el proceso de... Sí. Por eso Sí, pasa profe. el concepto de la absorción del sonido. ¿Ya? Y los sonidos más agudos son absorbidos con mayor facilidad que los más graves. ¿Ok? Y la absorción de la luz, y esto es muy importante porque debido a eso se ven los colores que existen. Una manzana se ve de color roja porque debido a que absorbe los demás colores y el color que refleja es el rojo. Por eso el color rojo se ve así, porque absorbe todos los colores, y el único color que refleja es el rojo. Así con el verde, absorbe los demás colores y refleja el de color verde. Pero ¿qué pasa en el caso del blanco? El blanco es el que refleja todos los colores y por eso se ve blanco,
porque refleja todos los colores, no es capaz de absorber ningún color. Color negro funciona todo lo contrario, absorbe todos los colores y no refleja ninguno, por eso se coloca negro, por eso se ve negro, perdón. Por eso la ropa negra en el invierno es más recomendable, porque absorbe los pocos rayos solares que logra percibir, los mantiene en su color, en su ropa, porque al absorber todos los colores no se refleja ninguno, por lo tanto se siente más calentito. Caso contrario, en el verano es más aconsejable usar ropa de color blanca, porque refleja más los colores y no los absorbe, por lo tanto no percibo mucho calor. Ese es el concepto de absorción. ¿Queda claro? Sí. Ya, muy bien. Y el último concepto es el concepto de la resonancia. La resonancia es la vibración y o refuerzo de la amplitud de vibración que experimenta un cuerpo cuando se ve afectado por otra vibración o sonido de su misma frecuencia. Los instrumentos acústicos poseen cajas de resonancia para obtener mayor volumen. Un sonido, yo tengo una onda muy en amplitud, se ve su amplitud de vibración muy parecida a otra, se juntan esas dos ondas y se intensifica el sonido, ¿ya? Se ve afectado, ¿ya? Nuestro pecho, nuestro garganta o cavidades buconasales son cajas de resonancia naturales, ¿ya? Y este concepto de resonancia, debido al concepto de resonancia, fue que se cayó este puente en Estados Unidos, que se llama Tacoma Narrow, ¿ya? Es muy conocido este puente, porque todo fenómeno, todo cuerpo tiene una particularidad que es la amplitud de resonancia. Cada cuerpo tiene una amplitud de resonancia, una frecuencia de resonancia por naturaleza. Y una vez la resonancia que este puente era muy parecida a la frecuencia de resonancia que tenía el viento que estaba pasando por este mismo puente, ¿ya? Y llegó un momento donde era tan parecida la frecuencia de vibración del puente con la frecuencia del viento que estaba cercano, que este puente empezó a vibrar más de lo debido, producto de la frecuencia de vibración y se produjo el fenómeno de resonancia. Entonces empezó a mover, y llegó un momento donde esto se destruyó, ¿ya? Y eso fue por un fenómeno de resonancia, ¿ya? ¿Qué es lo que vimos en nuestra clase? ¿Ya? Vimos que fenómenos ondulatorios, vimos 6 fenómenos ondulatorios. El fenómeno fue el fenómeno de la reflexión, ¿ya? Que vimos el proceso de reflexión especular, la reflexión difusa, vimos la tarea de ustedes que tienen del eco, ¿verdad? ¿Ya? La reverberación, eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, ¿ya? La refracción, vimos que era el fenómeno que tenían los cuerpos cuando pasaban y modificaban su longitud de onda, su rapidez y eso se veía afectado debido a que pasaban de un medio material a un medio material distinto, ¿ya? Vimos el proceso de la absorción, ¿ya? Que es la percepción de colores, o las cámaras anecoicas, que son las encargadas donde utilizan los músicos, ¿ya? Vimos también el proceso de difracción, ¿ya? Cuando una onda se enfrenta a obstáculos y continúa en su camino, ese es un proceso de difracción. Vimos el proceso de interferencia cuando es constructiva y destructiva, y también vimos el concepto de resonancia, que aumenta el volumen de un sonido debido al proceso que tiene una frecuencia muy similares en dos cuerpos distintos. ¿Dudas, consultas? No, mister. ¿No? No, mister, gracias. No, mister. Muy bien. Recuerden que esta clase va a ser subida a YouTube muy pronto, ahí yo se los voy a enviar, ¿ya? Bueno, mister. Bueno, No, este link de la clase va a ser el mismo para todas las clases, ¿ya? Siguiente. Ya. Así que si no tienen más duda o consulta, nos vemos entonces el próximo jueves. Recuerden que este viernes tenemos PSU, no sé si ustedes quieren ir a esas clases. Estamos preparando la PSU con los chicos de cuarto, tercero y segundo medio,
de física. Así que si ustedes quieren participar, después me piden el link. ¿Ya? Sí, mister, Ya. gracias. Que estén bien, nos vemos la próxima semana. Chao, mister, gracias. Chao, mister. Chao, que estén bien. Chao. Chao, chao.